Siendo las 10:32 de la mañana, vamos a saludar al expresidente Lucio Gutiérrez Borbúa, con quien tenemos muchas cosas de las cuales conversar, pero al parecer está el teléfono todavía. Coronel, si lo podemos saludar, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar en Outsiders. Buenos días, muchísimas gracias. Alguna pequeña dificultad técnica en ingresar, pero ya estamos aquí listos a conversar con ustedes Sí, ya sobre todos los estábamos temas. comenzando a perder la fe, ¿no? Después de nuestra primera entrevista fallida, pero nos alegra mucho poder conversar con usted. Coronel, en estos días usted ha vuelto a hacer noticia, particularmente por un documento en el que usted adscribe que está en contra de que Nayib Bukele busque la reelección en El Salvador. Quiero preguntarle cómo llegó a adscribirse este pedido, y si está consciente de lo que ha generado, ¿no? Sobre todo en los que andan viendo la cuestión política internacional. Muchas gracias por esta pregunta que sirve pues para aclarar cosas que se dicen sin tener un conocimiento sobre el tema. A ver, primero, los expresidentes, a través de una invitación, a través de una selección, de Iberoamérica, es decir, España y toda América Latina, desde México hasta Chile, pasando por Colombia, Perú, Argentina, Brasil, etcétera. Tenemos una asociación que se llama IDEA, que es la integración de presidentes de Iberoamérica, se llama IDEA. Y participamos y damos comentarios sobre temas que en nuestra región afectan a la democracia y a los derechos humanos. Hemos presentado nuestra posición, por ejemplo, en contra de lo que se realiza en Venezuela, de la persecución a los ciudadanos venezolanos que protestan sobre ese gobierno calificado por muchos como una narcodictadura. Hemos estado también dando nuestros criterios sobre lo que sucede en Argentina, sobre la falta de independencia de la justicia, o mejor dicho, tal vez la posición de la vicepresidenta de Argentina de tratar de presionar, de meter las manos en la justicia argentina para que la justicia no realice su trabajo como debe ser. Uh -huh. Hemos manifestado nuestra preocupación por la persecución del gobierno de Nicaragua en contra de la libertad de cultos, que es un derecho humano, Uh -huh. porque en Nicaragua se está persiguiendo, se está encarcelando a sacerdotes, a obispos, se impide que la gente católica vaya a la iglesia. Y le hemos inclusive pedido un criterio, una posición al Papa Francisco, quien pues se ha mantenido casi casi que al margen, cuando él debería haber liderado la defensa de sus sacerdotes, de sus obispos, que lo único que desean pues es mejorar la situación espiritual, Ok, en este en todo caso caso, de lo los que entiendo es nicaragüenses. que IDEA sí está, digamos, tratando de enviar mensajes a diferentes puntos del continente y de la región y de la iberósfera, como le llaman algunos, en temas políticos. Ahora, curiosamente, lo que hicieron contra Bukele obtuvo un poco más de repercusión porque Bukele mismo los respondió. Hablando como una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos hasta asesinos. Todos odiados por sus pueblos, me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios no es así. Ese es el mensaje que puso Bukele a través de su cuenta de Twitter. Ante esta respuesta de Bukele, ¿cuál es su posición, coronel? Yo ya les respondí en la misma red social, en el Twitter, pero nosotros, y al menos particularmente yo, que estoy de acuerdo con la posición de ese presidente para controlar la delincuencia en su país y ha tenido éxito, no es que nos oponemos y personalmente no me opongo a que él se relija. Uh Lo -huh. que nosotros decimos en ese comunicado es que se debe reformar la Constitución que en la actualidad prohíbe la reelección. Parte de idea es el presidente Álvaro Uribe de Colombia, que se ha reelecto. Hay algunos otros presidentes de Centroamérica que se han reelecto. Hay presidentes de otros países, por ejemplo, el presidente del gobierno español, Aznar, Bueno, aquí igualmente también en se Ecuador, ¿no? religió. Y también, pues aquí en el Ecuador hay reelección. Pero hay que respetar la democracia y nosotros vamos por ahí. Primero cambie la constitución y entonces se puede reelegir. Pero sobre el tema, a mí sí me preocupa porque un líder tiene que ser una persona, ojalá humilde, pero por lo menos tolerante.
porque ante una ni siquiera recomendación, ante una declaración, ante un criterio de un grupo de expresidentes de América Latina y de España, que reaccione de esa manera totalmente exabrupta, calificando y generalizando. Y en mi caso, pues como decía en el Twitter, rechazo esas afirmaciones, porque algunos discípulos de Correa son los que comenzaron pues a tuitear y a retuitear este tweet que había enviado Bukele. Ujú. Y yo les contesté pues que ustedes, que son discípulos de Correa, son los corruptos. Ustedes que le defienden a Correa, Correa sí es un corrupto sancionado. Correa está condenado a 8 años de cárcel por Claro, pero corrupto. digamos, El vice, Interpol no se los da tampoco. ¿Por qué usted cree que Interpol no le termina dando la razón al gobierno nacional? porque se robaron tanta plata que lamentablemente con don dinero, pues muchos jueces a veces caen en esa O sea, tentación. usted dice que El Interpol propio está presidente sobornada por Lazo el habló correísmo. de un robo. Mala señal, no escuchó la pregunta. A ver, en todo caso, pues eso de la Interpol también pues deja mucho que desear. Muchas instituciones se han... Tenemos un problemita de señal con el coronel Gutiérrez. Esperemos que se estabilice. En todo caso, la conversación estaba buena. Hay comentarios. Me parece que con Lucio el pan nunca subió de 4 Regresó centavos. Lucio. Regresó el coronel, por favor. Coronel, se fue un poco la señal un momento. Siga que lo escuchamos. Sí, lo que les decía es que les acusan al gobierno de Correa y toda la banda de haber saqueado el país y de tener muchísimo dinero, y parece que con esas vinculaciones y con esos estímulos han llegado a neutralizar la acción de la Interpol. Pero aquí en el Ecuador sabemos que los propios jueces que nombró Correa, hay todavía como 2.700 jueces, según las informaciones que han sido publicadas por los medios de comunicación en el Ecuador, hay 2.700 jueces que fueron colocados por Correa, pero son tan contundentes las pruebas de corrupción de Correa que esos jueces nombrados por Correa no les quedó otra alternativa ante monumentales evidencias que condenarle a 8 años de cárcel. Y todavía hay muchos procesos de corrupción, hay muchos procesos de peculado que son evidentes en el Ecuador. Por ejemplo, ¿cómo se puede tapar el hecho de que se robaron 1.500 millones de dólares en la fallida construcción de una refinería en Manabí? En Manabí no existe la refinería. Sin embargo, se llevaron 1.500 millones de dólares. Se robaron 2.200 millones de dólares Bueno, pero en la eso repotenciación sí de es la una cuestión refinería de que me Manabí, parece perdón, habría en que la investigar un poco repotenciación de más la en refinería profundidad, ¿no? de Sí, sí. Esmeraldas. Ok, claro, digamos, Entonces, a sí. esas personas sí se les... Mientras que yo, como también pongo en el tuit, yo vine voluntariamente, nadie me trajo, yo vine al penal García Moreno, estando el gobierno golpista en el poder, estando los militares golpistas en el poder, estando los jueces que me condenaron a prisión. Pero como yo le decía a mi familia, cuando uno nada debe, nada teme, y cuando uno tiene la verdad, se le puede enfrentar al mundo y se le vence. Y también le contestaba a Bukele que él tiene que investigar adecuadamente, que él no puede generalizar, que yo rechazo esa afirmación, que en el Ecuador, no lo digo yo, lo dicen los organismos estatales competentes, que yo tengo los mejores logros sociales, económicos y éticos de toda la historia del Ecuador. No hay gobierno en el que haya crecido más la economía que en el mío, 9%. No hay gobierno desde 1830 hasta el día de hoy en el que más se haya reducido la pobreza por año que en el mío, más del Claro. 4% anual. Pero coronel, Frente a igual Correa, eso de ahí, digamos, no pienso negarle a usted que está diciendo estos datos de forma contundente y usted se hace cargo de esas afirmaciones. Pero sí queda una pequeña dosis de sinsabor porque todos los expresidentes dicen lo que usted dice, ¿no? Todos los expresidentes dicen cuando yo estaba a cargo la cosa estaba mejor. Pero creo que es más que los organismos, es la gente la que debe decidir eso, ¿no? Y aquí es donde va mi otra pregunta. Algunas veces en los últimos años usted ha tenido varios intentos de volver a ser presidente de la República.
quiero preguntarle, ¿piensa continuar con esta carrera presidencial? ¿Piensa seguir 2025, 2025 otra vez una candidatura presidencial? ¿O hasta cuándo podemos ver a Lucio Gutiérrez intentando ser presidente? Otra vez se quedó congelado, ¿no? Híjole, quiero preguntarle por los gráficos que tiene atrás. Sí, Ahí sí, está, los vio. Ok. Coronel, no sé si nos escuchó la pregunta. Sí, yo pienso que lo esencial de la pregunta sí le contesté, pero antes al comentario suyo también voy a contestarle. No es que Ajá. digo yo que la economía creció cerca del 9%, lo dice el Banco Central del Ecuador. No es que digo yo que la pobreza se redujo a más del 4% anual, que es la más alta de toda la historia del Ecuador. Lo dice el INEC, lo dice la Flaxo, lo dicen editoriales de periódicos del Ecuador. No es que digo yo que cuando fui presidente, el Ecuador llegó a ser el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Eso lo dice la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración. En mi gobierno, el Ecuador recibía más inversión que Colombia, que Perú, que Chile, que Argentina. Hoy estamos en los últimos lugares. Lo dice el Banco Central del Ecuador que mi gobierno es el único que redujo la deuda externa de 11.700, perdón, de 13.700 millones de dólares a 11.000 millones de dólares. Son datos reales dados por los organismos estatales. No es que yo me invento, por eso nadie los puede refutar. Con respecto a la pregunta suya, mire, nosotros, Sociedad Patriótica, presentamos denuncias en la Fiscalía General del Estado en el año 2009. Ustedes todavía muy jóvenes, pero en el año 2009 el pueblo ecuatoriano votó porque haya segunda vuelta electoral. Y en la segunda vuelta electoral, en todas las simulaciones, Lucio Gutiérrez le ganaba a Rafael Correa. Entonces Rafael Correa, a través del Consejo Nacional Electoral de bolsillo que él tenía, instaló en Guayaquil, en las anteriores instalaciones de Santa Isabel, ustedes pues deben más o menos ubicarse, un Sí. centro de cómputo clandestino. Se descubrió ese centro de cómputo clandestino, pero como Correa dominaba la justicia, la fiscalía, la Pero sí se Contraloría, reportó no ese se pudo centro hacer nada. Más clandestino, bien ¿no? Yo hubo, recuerdo haber visto las hubo fotos, pero alguna no, sanción digamos, no en había ninguna contra de los cuestión. medios de comunicación que nos dieron a conocer la ubicación de ese centro de cómputo clandestino. Entonces, lamentablemente, una de las instituciones con menos credibilidad en el Ecuador es el Consejo Nacional Electoral. El pueblo vota por unos candidatos, pero en el Consejo Nacional Electoral nos dan a veces nombres de ganadores que generan muchas dudas. La segunda vuelta electoral última generó muchísimas dudas, muchos reclamos, y solamente con el 40% de las actas que recuperaron en Manabí, en el distrito sur, cambió totalmente la ubicación de los candidatos a la presidencia. Por ejemplo, ahí yo tenía pues alrededor de un, si no me equivoco, alrededor de un 15% y me parece que estaba en tercer lugar. Y la ubicación era completamente diferente a la que nos dio a conocer el Consejo Nacional Electoral O como sea, datos ¿usted piensa oficiales. que tuvo chances en las últimas elecciones también? Mire, lamentablemente uno no puede saber la realidad de los resultados electorales porque no tenemos organismos confiables. Si la plata se roban y se robaron los correístas, ¿cómo nos van a robar los votos? Esto es muy lamentable. Pero en todo caso, pues yo estoy tranquilo con mi conciencia. He sido candidato porque creo que el Ecuador sí puede cambiar, porque yo ya demostré que el Ecuador puede estar en los primeros lugares de América y del mundo, porque yo ya demostré que con un precio del petróleo de apenas $18 en el presupuesto del Estado, pero cuando el presidente no roba ni deja robar a los ministros y altos funcionarios, como yo les repetía, la plata alcanza para todo y hasta sobra. Yo recibí un país en crisis, como era normalmente en el Ecuador. El presidente saliente no pagó 2 meses sueldos y salarios al sector público y entregué un país al día en el que se le pagaba al sector público antes que finalice el mes. Ninguna deuda a los proveedores privados del gobierno nacional y dejamos dinero ahorrado. Elevamos los sueldos y salarios a todo el sector público, duplicamos la pensión a los jubilados, se redujo la deuda externa, incrementamos en un 50% el presupuesto a los municipios y prefecturas del país y con apenas un poco más de 6.000 millones de dólares
la plata nos alcanzaba para todo y nos sobraba. Hoy el presupuesto es 5 veces más, 32, 33.000 millones de dólares, y no les alcanza para nada. No hay medicinas en los hospitales, las carreteras del país destruidas, no se les pagan los jubilados, la gente reclama, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay una experiencia positiva, exitosa, que lo dicen los resultados, que cometí errores, por supuesto, pero de los errores se aprende. Entonces, con una convicción patriótica, con una convicción de que el poder es para servir, no para enriquecerse, y con esa convicción de amor a mi país, de orgulloso de ser ecuatoriano, y viendo con tristeza cómo el país se cae a pedazos por la corrupción, por la ineptitud del gobierno, porque las mafias políticas están mandando en el Ecuador, porque el narcotráfico se infiltra en todas las instituciones del Estado, porque no hay cómo controlar la delincuencia. Es que justamente yo estoy preocupado, porque al igual que ustedes jóvenes, yo amo a mi país. Yo sacrifiqué mi carrera militar en el año 2000, cuando me rebelé contra el gobierno de turno, cuando me rebelé contra la orden de los generales que nos ordenaban reprimir al pueblo. Y yo me uní a ese pueblo que reclamaba por la plata que le estaban robando los banqueros y el gobierno de turno. Sacrifiqué mi carrera militar, estando a pocos meses de ir a una misión diplomática como agregado militar con toda mi familia a los Estados Unidos. ¿Y por qué a los Estados Unidos? Porque yo era el primero de mi promoción, el mejor graduado de toda la Politécnica de la ESPE, el mejor graduado no solamente de la Facultad de Ingeniería Civil, sino de toda la ESPE. El único extranjero que en más de 90 años de existencia de la Escuela de Educación Física en Brasil se graduó en primer lugar, el ecuatoriano en primer lugar. Luego de teniente le saqué al Ecuador por primera ocasión campeón sudamericano de cadetes en pentatlón militar. Todo ese capital, todo ese currículum militar lo sacrifiqué por amor a mi pueblo. Podía haber seguido yo en la institución militar, llegar a ser general, comandante del ejército, etcétera, pero sacrifiqué mi carrera militar por defender a mi pueblo. Coronel, para no desviarnos un poco, quiero preguntarle sobre la seguridad. Usted mencionó que está preocupado, al igual que nosotros. Quiero preguntarle sobre, primero que nada, lo que usted mencionó es importante, ¿no? Que la gente esté reclamando, que no haya medicinas y demás, es algo importante. Pero lo siguiente es, ¿qué le parece que el presidente Lazo haya decidido demoler el edificio de la policía el día o anunciar la demolición? ¿Le parece eso que es esa medida simbólica, le parece que sirve para algo? Mire, discúlpeme que me sonría, pero es una ridiculez. Eso significa y ratifica que el presidente Lazo no tiene asesores, que esos asesores no sirven para nada. Esos asesores pueden ser buenos tecnócratas en el Banco Guayaquil, bótelos, pero no conocen nada de servicio social, no conocen nada de cómo mejorar la seguridad de los ecuatorianos. ¿Qué saca demoliendo un edificio? ¿Acaso el edificio del corrupto? ¿Acaso el edificio es el que no es eficiente para que haya dinero en los hospitales y pueda haber medicinas para los ecuatorianos? ¿Acaso demoliendo al edificio se va a acabar la delincuencia en el Ecuador? Por supuesto que no. El presidente Lazo lo que tiene que tomar es decisiones. No tiene voluntad política. Le falta lo que muchos ecuatorianos decimos que nos sobra. Por eso estamos como estamos. Entre otras cosas, miren, jóvenes, ¿qué hice yo como presidente del Ecuador? Implementé el requisito del récord policial para todos los extranjeros que por tierra ingresaban al Ecuador. Con esto se limitó el ingreso de delincuentes, de sicarios, de violadores, de narcotraficantes. Vino Correa, quitó ese requisito y le convirtió al Ecuador en lo que es ahora, un basurero de la delincuencia nacional e internacional. Pero, por ejemplo, digamos, ¿cómo se hace entonces para reinsertar a alguien que cometió un crimen si lo que se quiere es penalizarlo siempre? No sé si me explico. Es decir, ¿usted cree que las personas que cumplen su pena en la cárcel sí merecen una segunda oportunidad? Entonces, ¿cómo se los reinserta si de buenas a primeras le dices, no, tienes un antecedente penal, entonces no puedes ser parte de la sociedad? ¿Cómo se hace ahí? A ver, nosotros para combatir la corrupción y al mismo tiempo la inseguridad
tenemos una propuesta que va en tres niveles. El primero, el nivel formativo. Hay que cambiar el pensum de estudios de tal manera de formar ciudadanos más que tecnócratas, ciudadanos que cuando salgan a la parte pública o privada lo hagan para servir y no para robar, como lamentablemente hoy está ocurriendo. Segundo nivel, el preventivo. Implementar en el Ecuador lo que se conoce como el blockchain, bloque, chain de cadena, que es una tecnología que funciona con inteligencia Sí, artificial, claro, el con una blockchain inmensa. es la base del Bitcoin, de los NFTs y de la mayoría de criptotecnología, ¿no? Usted Sí, habló pero bastante de eso en tiene, campaña. sí, pero también tiene la aplicación para implementar en el Ecuador, terminar con los sobreprecios, terminar con las coimas. Por ejemplo, con el blockchain, imposible que se compren fundas para embalar cadáveres como se hizo en plena pandemia en $140, cuando en el mercado cuestan $15. Imposible con un blockchain que se puedan construir las carreteras que se hicieron desde Quito al aeropuerto de Tababela. La una de 11 kilómetros pagaron como $200 millones, cuando esa carretera no podría costar más de 11 millones, exagerando 15 millones, porque cada kilómetro de autopista cuesta alrededor de $1 millón. Entonces, en el nivel preventivo implementaríamos el blockchain, y luego pues en el nivel punitivo un nuevo código orgánico integral penal, en donde en primer lugar pues se sancione con cadena perpetua a todos los funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Cadena perpetua a los jueces y fiscales que dejan en libertad a los delincuentes. Cadena perpetua también a los del Consejo Nacional Electoral, que a través del fraude electoral hacen ganar a candidatos por los que el pueblo no Pero, votó, y ahí y esa comienza la cuestión no corrupción. sería bien política, porque igual, digamos, decir voy a condenar a un juez a cadena perpetua por dejar libre a un delincuente, también depende del abogado que defendió a ese delincuente, ¿o no? Es que cuando están presos delincuentes condenados, delincuentes que son capturados por la policía, como decimos, con manos en la masa, con la droga, con las pistolas, con las evidencias, salen libres. ¿Por qué? Porque le pagan al juez, porque le pagan al fiscal. El momento que haya dos o tres jueces con cadena perpetua, el momento que haya uno o dos expresidentes o exministros o funcionarios de la Contraloría o jueces o fiscales con cadena perpetua, los otros ya no van a recibir el dinero, los otros ya no van a robar, porque ¿para qué van a robar si van a ir a cadena perpetua? Y también los presos, como parte de su rehabilitación, tendrán que trabajar para pagar su alimentación y su alojamiento, porque no es justo que los presos, por haber afectado a la sociedad tenga que mantenerles, mientras que hay muchos ecuatorianos pobres que a veces van a la escuela, Claro, es que van al el colegio, en el trabajo es caso de parte los de la niños. reinserción en teoría, solo que aquí no se cumple, aquí todo es castigo y no hay ningún tipo de proceso de reinserción. Coronel, otra Sí, cosa que no quiero dejarle preguntar porque han pasado algunas cosas y no quiero que se me vayan los temas. En las últimas semanas volvió a salir este tema curioso que pasó en una de sus campañas donde un personaje habría facturado una operación estética con dineros del CNE, en teoría. Usted salió a dar una respuesta, pero quiero escucharlo bien de usted. ¿Qué fue lo que pasó en este tema específicamente? a ver, muchas gracias nuevamente por esa pregunta. Es parte de esa mente perversa que existió en el correísmo, y fueron los funcionarios de ese Consejo Nacional Electoral en el año 2011 A ver, pero cuando entonces no existió la cirugía estética. no, lo que hubo es una histerectomía. En otras palabras, estaban en una brigada médica gratuita, y entonces una persona pobre se acercó con el útero y con tumores sangrantes. Entonces ahí, como habían médicos que estaban colaborando con esa brigada médica, lo que hicieron es llevarle a un centro médico para que le saquen el útero con esos miomas o con esos tumores sangrantes. Y Ok. obviamente eso costaba, y costaba $1.000, que los pagó el director provincial de la época. ¿Y por qué Pero la factura aparece reconstrucción vaginal, no? Porque histerectomía y reconstrucción vaginal son dos términos distintos. totalmente diferentes. Ujú. En la factura está histerectomía,
Pero eso es lo que digo, la perversidad de la gente de Correa, que trataron de utilizarlo de manera política, hablaron de una cirugía vaginal, una cirugía estética, que en esa época no sé ahora cuánto cueste, pero algunos médicos estéticos salieron a decir una cirugía estética de la vagina cuesta sobre los $10,000. Ok. Entonces, acá, primero, que fue un asunto social a una persona pobre que fue a pedir apoyo. Y todo eso se presentó, la cédula de la persona, la certificación de la clínica de que no ha sido cirugía estética, sino fue una histerectomía, es decir, le sacaron el útero sangrante a esa persona pobre. Pero en todo Y no caso, se sí se gastó. utilizó el dinero de la campaña para esa histerectomía. No, y no se No, utilizó el dinero ok. porque el dinero gastó el director provincial. ¿Cuál fue el error? Y por eso le tenemos enjuiciado al ex director, al ex responsable económico, que esa factura que él no la debía presentar, porque no la presentó dentro de las otras facturas y que se le había ido, pero en todo caso no decía cirugía vaginal, decía una histerectomía, que obviamente eso tampoco es el fondo partidario para una histerectomía. Eso ya es un asunto particular nuestro, es una ayuda social nuestra. Ese fue uno de los errores y por eso nosotros le tenemos enjuiciado y ya la justicia le ha condenado. Ok. Y los resultados de ese juicio los hemos No hemos presentado al hablado de las Consejo Nacional seccionales y Electoral. quiero preguntarle sobre sus candidatos, ¿no? Aquí en Guayas está Nicolás Lapenti para Partido Sociedad Patriótica. Quiero consultarle ¿Cómo se hace el contacto con cómo, Nicolás? claro, cómo encuentra el contacto con Nicolás Lapenti, tomando en cuenta que él viene del palo socialcristiano y como que usted mucho no pegó con los socialcristianos durante su presidencia. Y después de eso, ¿cómo hacen para escoger los demás cuadros, ¿no? Y si se siente con chances de ganar prefectura. A ver, cuando yo goberné, lo hice pues tratando de hacer el bien sin mirar a quién. Y entonces, en el caso de la provincia del Guayas, financiamos la reconstrucción de la autopista Guayaquil-Salinas y la construcción de alrededor de 40 puentes. Y en esa época el prefecto era Nicolás Lapente. Ujú. Entonces, hay ese contacto con el Ok, había una prefecto, que relación no ahí, era ¿no? para servirle al prefecto, sino para servir a Guayas, que en esa época, pues, Salinas era parte de la provincia del Guayas. Y no solamente nos quedamos en la reconstrucción de la autopista Guayaquil-Salinas. Para los barcelonistas, el que financió los túneles de San Eduardo, que pueden llegar ahora directamente al Monumental, al Estadio de Barcelona, fue Lucio Gutiérrez, que no hice propaganda, que no hice publicidad y por eso no lo saben. Para los que utilizan el terminal terrestre, ese fue financiado íntegramente por el gobierno de Lucio ¿Y Gutiérrez. por qué Y Guillermo Lasso se lleva el crédito del terminal terrestre, presidente? él no puso un centavo. El que puso los más Porque él de siempre como dice que lo cuatro. administró bien, que hizo todo, ¿no? Que habla del terminal terrestre como un logro. Pero está de que le pregunten, ¿y quién financió? ¿El Banco de Guayaquil o el gobierno nacional de Lucio Gutiérrez? Está de que le pregunten. Ok. Financié Cuando nos dé íntegramente la la entrevista, construcción, que no parece pronto. financié íntegramente la construcción del tercer puente sobre el río Guayas. Y en acuerdos con la alcaldía de Guayaquil, pavimentamos los ingresos a todos los sectores periféricos y populares de Guayaquil, porque en la campaña, cuando yo recorría, nos enlodábamos en época de invierno y en época de verano eran unos ventarrones y se levantaba el polvo que enfermaba a los niños. Y yo me comprometí a todos esos ingresos, a esos barrios populares, pavimentarlos. Hicimos un convenio con el alcalde y se pavimentaron. Y también otros puentes que se construyeron para que el tránsito por la perimetral pues sea mucho más fluido. Esto no le hemos hecho propaganda, yo no gasté en publicidad y por eso muchos de estos temas de los logros de mi gobierno, la gente no los conoce. Por ejemplo, la gente no sabe que el gobierno de Lucio Gutiérrez no solamente que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador, sino que es el único que tuvo el coraje para encarcelar por lo menos a 5 banqueros de los que se robaron el dinero del feriado bancario. Mi gobierno es el único, no ha habido ¿Y otro qué en la piensa historia del ahorita de, país. de que estamos a punto de devolverle a los Isaías lo que supuestamente Terrible, usted está en terrible. contra? Terrible, 2.000 millones de exactamente dólares. terrible, pero también
es parte del abuso de la prepotencia de Rafael Correa, que violando ciertos procedimientos se apoderó de muchas empresas que estaban siendo mejor manejadas estando en manos privadas. Hoy esas empresas quebraron. En algún momento habrá que repetirle a Rafael Correa porque él es el responsable. Eso estamos pagando los ecuatorianos. Guillermo Lazo También, fue parte de su gobierno, coronel, y quiero preguntarle cómo sí, quedó la relación con Guillermo Lazo, ¿no? Porque ahorita ya lo escucho hablar cándidamente en contra, pero en algún momento estuvo, digamos, fue parte de su círculo cercano. ¿Cómo está esa relación y qué piensa de Guillermo Lazo ahorita que ha mostrado que no es tan competente como presidente? a ver, primero, es cierto, él fue parte de mi gobierno, yo lo nombré embajador itinerante, le serví en algunos temas personales, inclusive, a ¿Qué Guillermo Lazo, temas? en algunos temas que no quisiera profundizar. ¿Ok? Y por eso, en algún momento cuando me preguntaron, dije, para comenzar, Guillermo Lazo es ingrato. No se acuerda cómo en el gobierno de Lucio Gutiérrez se le sirvió. Pero por otro lado, no es por esa ingratitud que nosotros estamos en contra. Nosotros estamos en contra del gobierno porque Guillermo Lazo ha cometido lo que se llama traición a sus electores. Este gobierno no lo deja hablar al coronel, ¿no? Y yo le Bueno, apoyé ahí a está. descorreizar el gobierno. Se comprometió, entre otras cosas, a recuperar la plata robada por Correa y toda su banda. Y se comprometió también a extraditar a Correa y a su banda. Y no ha hecho nada de eso. Cada Porque vez hay no más y puede, más ¿no? correístas. Tampoco está como que en sus manos. Eso es prometer cosas que no va a poder lograr. Cuando ya incluso Bueno, Bélgica se ha pronunciado al respecto de Claro, que no sí, puede. incluso Bélgica le ha dicho no vas a extraditar a este ciudadano que es nuestro. O sea, digamos, se puso a prometer cosas que me parece que no están, que no son ni prioridad. Yo no creo que a la gente le interese ahorita extraditar a Correa, sino poder salir a la calle tranquilo. sí, así es, hay prioridades, pero en todo caso, lo que sí puede hacer es recuperar la plata robada, porque la plata es nuestra. Y les dice un presidente que cuando estuve en el ejercicio del poder, recuperó más de $1.000 millones. Ecuatorianos, esa es la historia que ustedes no conocen. Yo recuperé más de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros y devolví a los legítimos dueños, los depositantes. Y también en mi gobierno incautamos bienes a los deudores morosos, entre ellos al hermano del expresidente León Febres Cordero, entre ellos a Juan José Pons. Y estas, el haber encarcelado a banqueros, que no lo ha hecho nadie en la historia del Ecuador, el haber recuperado más de $1.000 millones que se robaron los banqueros corruptos y el haber incautado bienes, es lo que hizo que la oligarquía se levante, la bancocracia, la plutocracia, compren a los generales traidores del mando militar del año 2005, al vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, al general Luis Aguas, al vicealmirante Zapatero, etcétera, y son ellos los que en un plan acordado con el ingeniero Febres Cordero y la bancocracia, me quitaron el respaldo, se cayó el gobierno, los banqueros salieron libres, devolvieron todo lo que se había incautado a los deudores morosos y no han vuelto a recuperar un solo dólar más de la plata robada. Entonces yo sí creí que Guillermo Lazo iba a recuperar la plata robada. Si yo lo hice, ¿por qué no lo puede hacer otro presidente? Obviamente se necesita tener coraje, tener voluntad política, no tener rabo de paja, amar al ¿Y Ecuador cuál es el y rabo no de ser paja de con, Guillermo Lazo, coronel? porque él está pues cogido hasta el cuello por Rafael Correa. El que gobierna prácticamente aquí es Rafael Correa a través de todos sus integrantes. Por eso sigue la corrupción, por eso las mafias siguen gobernando en el Ecuador, por eso no pueden controlar Pero ni le en parece las que, por cárceles. ejemplo, o sea, es que aquí tengo que preguntar, porque usted dice, el presidente está cogido por Rafael Correa, pero digamos, aquí están haciendo todo lo contrario a lo que haría Rafael Correa. Es decir, sus consejeros, que son los mismos que han estado haciendo campaña con él durante 10 años, se comportan como unos patanes, ¿no? Ante un crimen horroroso como el de María Belén Bernal, comunican mal. Eso no es culpa de Correa, eso me parece que es incompetencia propia. Sí, pero ¿quiénes son los que pedían la salida del ministro Carrillo? Los correístas. Y lo primero que hace
Guillermo O sea, Lazo. bueno, yo también, yo no soy correísta, pero a mí también me parecía que tenía que salir. No podía mantener a alguien que hacía lo que estaba haciendo Carrillo, ¿no le parece? ¿Usted lo habría Bueno, era, mantenido? era uno de los pocos ministros que yo pienso que estaban haciendo bastante bien las cosas. Era, Pero, me parece a mí, de los mejores ministros que tenía Guillermo Lazo. Y obviamente, pues son temas de estos puntuales que tienen que ser sancionados con todo el rigor de la ley, pero que tampoco podemos hacer pues una montaña de este tema, porque han habido más de 200 femicidios. ¿Y por qué no se da la misma publicidad a los otros porque femicidios? Porque Y no no, solamente pasaron acá, en el recinto policial, primero que nada, ni fue hecho por un policía, ni fue encubierto por otros policías. Creo que eso es como que la lo parte más puntual, agravante claro, de este es caso el en agravante, porque específico. sí, cada femicidio es gravísimo, me parece que cada uno sí, es espantoso, así es. pero este tiene cosas peores encima. Y además que reflejan la falta de trabajo o empeño que le estaba poniendo Carrillo al tema de los femicidios, considerando la misma cifra que usted está diciendo de 209 feminicidios en lo que va del año comparado a 196 del año pasado, que había sido el mayor registro desde el año Claro, o 2009-2010. sea, me parece que sí hay como que agravantes y que sí merece una montaña, me parece a mí. Sí, a ver, algunos comentarios al respecto. Primero, es un crimen que ha indignado a todos los ecuatorianos, porque se ha realizado, como ustedes han mencionado, en la escuela de formación de los policías, por un policía. O sea, esto es terrible y tiene que caerles el máximo peso de la ley. Segundo comentario, se están aprovechando las mafias delincuenciales, se están aprovechando las mafias políticas que están exiliadas en Bélgica, en México, para desacreditar a una institución noble como es la Policía Nacional, que es la que nos cuida. Porque si hay 3, 4 malos elementos de la policía, hay 50 que han ofrendado su vida por darnos a Más, hubo 4 policías que estaban involucrados en el asalto de un lugar aquí en el De centro de una Guayaquil. importadora. Hubo el caso del policía que mandó a matar a su bebé de 8 meses para no pagar pensiones alimenticias y cosas realmente horribles en una institución que me parece que se desprestigia sola. Sí, mire, tuvimos una reunión con algunos compañeros, obviamente todos de servicio pasivo, y recordando, bueno, qué está pasando en la Policía Nacional y qué está pasando en nuestras gloriosas y victoriosas Fuerzas Armadas. Y se llegó a la conclusión de que no solamente se le puede culpar a Correa de haber abierto las puertas al narcotráfico, de haber abierto las puertas a la corrupción, a la delincuencia, sino también es el responsable de esta degradación de valores, tanto en Fuerzas Armadas como en Policía Nacional, porque cambió el método de selección y dando por ahí ciertos puntajes, inclusive ya Pero como antes, el Coronel, régimen de selección. permítame diferir con esto, pero la policía no ha sido mala solo desde Correa, es decir, tenemos casos atrás, los Restrepo y cuantos otros, es decir, no es que es una cuestión moderna, la policía ha tenido históricamente sus problemas, ¿no? Sí, pero se han agravado con esta situación de que ya no hay una selección más estricta como había antes. Ahora son muy permisivos, dan puntaje porque uno tiene pues ciertas inclinaciones. Ya no es como antes. Yo soy muy respetuoso, muy tolerante de eh, de la, ¿cómo se llama? Pues de la inclinación sexual de cada persona. Pero para ciertas instituciones hay que ser un poquito más estricto y no se puede ser permisivo con Lo que ciertas yo estoy entendiendo inclinaciones. es que una persona homosexual no debería ser policía, eso es lo que está diciendo usted. No debería estar en estas instituciones uniformadas porque obviamente no es lo más conveniente. ¿Por qué no es No es lo más conveniente? conveniente, para decirlo de alguna manera, porque hay régimen especial, es un régimen que exige mucha disciplina, es un régimen que exige muchas privaciones, mucha austeridad. Entonces, la selección debe ser más rigurosa como era antes, no tan permisiva. No es como alguna otra profesión, son profesiones que nos van a cuidar a los ecuatorianos, que están dispuestos a dar su vida Pero le por parece que proteger la nuestra. me parece Entonces, que es una cuestión muy debatible lo que está diciendo, coronel. Sobre sí, todo sí, porque está, sí.
Está diciendo básicamente que los homosexuales no tienen disciplina, ¿no? Que no me parece que por ahí va la cosa, porque igual, No, digamos, no, todos los que yo no causan digo estos eso. crímenes son heterosexuales. Mire, ha habido mucha degeneración en cuanto a disciplina. Antes era una disciplina mucho más rígida. Ahora, si se le llama la atención a un subordinado, el subordinado le puede seguir un juicio y hay un sinnúmero de problemas que nosotros pues analizábamos como ex militares y pensábamos buscándole una respuesta a la situación de degradación de valores. Yo sé que este crimen es una demostración más de la degradación de valores que existen en toda la sociedad ecuatoriana, Ok. porque desde la formación, y por eso yo les hablaba, que hay que comenzar o hay que retomar la formación desde la escuela Una con consulta que me parece importante conocerla de su parte. El entrenamiento policial y el entrenamiento militar generalmente está cargado de bastante violencia y machismo, voy a decirlo sin ningún tipo de... Esto con conocimiento de causa por conocidos que han estado tanto en entrenamiento policial y en entrenamiento militar. Hay bastante humillación, es decir, hay personas que salen con estrés postraumático de los entrenamientos militares. ¿Cómo se hace para cambiar esto y que sea un poco más humano? Porque me parece que el cambio estructural también está ahí, ¿no? Me parece que el cambio estructural también va por encontrar maneras de preparar a las personas para que sean más empáticas y humanas en las instituciones de poder. Mire, uno tiene que pensar en función país para la formación de sus instituciones. Ok. Y en el caso de las instituciones como la policía y como las Fuerzas Armadas, uno tiene que ser muy rígido. Miren, y les voy a decir algo. Uno de los éxitos para que un ejército pequeño como el ecuatoriano le haya derrotado a nuestros amigos del sur en la guerra del Cenepa, que es 5 veces más numeroso que el nuestro, 5 veces mejor armado que el nuestro, es justamente por esa formación férrea que tenemos o que teníamos en Fuerzas Armadas, a tal punto que vinieron ejércitos de otros países, por ejemplo, de Francia, a compartir y hacer cursos con los militares ecuatorianos después de la victoria en la guerra del Cenepa. Eso se dio por esta formación rígida, por esta formación disciplinada, por esta formación dura. Yo mismo era de fuerzas especiales, fui comando, fui paracaidista, y eso es lo que me ha ayudado a mí en mi formación, en mi amor por el país, no en el amor al dinero, en el amor al país, en el patriotismo real. Por eso sacrifiqué, como les dije, mi carrera militar a la que amo, siendo el mejor de mi promoción desde cadete hasta coronel cuando me rebelé contra el gobierno y me rebelé contra los generales. Es gracias a esa formación. No es fácil sacrificar algo que uno ama, inclusive poniendo en peligro a mi familia por defender, en este caso, al pueblo, algo mucho más sublime. Para eso realmente hay que sentir el Bueno, patriotismo. vamos, Y para vamos a ir sentir el... conversando sobre lo último, porque ahora también en su faceta post-política se ha dedicado también al emprendimiento digital, coronel, y de hecho ya tuve la oportunidad de probar YUST hace unos meses, todo bien, pero quiero preguntarle sobre lo que pasó con YUST particularmente, que encontraron cocaína en unos contenedores en la frontera. Claro, esta contaminación Esta que contaminación. usted mismo denunció a través de sus redes sociales después de que la policía anunciara que habían encontrado un cargamento de aproximadamente 2 o 3 toneladas, si no me equivoco, en el puerto de Contecó, en Guayaquil. Sí, señor. ¿Cómo está ese caso? Si es que puede hablar al respecto, si es que sigue el proceso Claro, en investigación. claro, con todo gusto. A ver, lamentablemente, y eso también es una culpa del actual gobierno, que no puede controlar a las mafias, en este caso del narcotráfico, porque contaminan todo. Contaminan el banano, contaminan camarón, Correa, ¿no, contaminan coronel? madera, etcétera, etcétera. Entonces no hay un adecuado control en la exportación. Primera cosa. Segunda cosa, yo vendo... Ok, se le fue otra vez la señal. Esperemos que se estabilice la señal. Si el coronel nos está escuchando, se le escucha entrecortado, coronel. Deténgase un segundo hasta que se estabilice la conexión para que pueda hablar mejor y lo podamos escuchar bien. En todo caso, sí, algunos de los comentarios dicen... La vendo solo. Ok, ya está estabilizándose.
No, está... Ok, esperemos un momento. Esperemos un momento a ver si se estabiliza la señal. Ya, ahora sí, ya está, parece. Ahí parece que está nuevamente. estabilizado, coronel. Ahora sí, no lo escuchamos casi nada, entonces si puede repetir la respuesta, se lo agradeceríamos. A ver, sí, les decía que lamentablemente por la falta de control de las autoridades del gobierno, se están contaminando muchos productos. Se contamina el banano, el camarón, hasta chifles, que era una nueva exportación, les contaminaba. ¿Y cuál es el problema? Que los receptores en los países de destino podían decir, ya no les voy a comprar nada a los ecuatorianos porque todos nos contaminan. Eso punto número uno. Punto número dos, yo ofrezco un producto saludable, orgullosamente ecuatoriano, un energizante natural para que los jóvenes especialmente no sigan consumiendo energizantes Pero entonces la artificiales con contaminación de químicos. cocaína fue una cuestión que fue falta de control de fronterizo, digámoslo así. No. A ver, yo vendo mi producto solo en el Ecuador, yo no exporto. Ok. Entonces, alguien intentó plagiar porque no es que mi producto lo contaminaron. Yo denuncié a las autoridades de justicia de la fiscalía, estoy en esa permanente colaboración para que ojalá pues se logre, si es que es una banda organizada, se la logre neutralizar. Lo que hicieron las personas que quisieron exportar cocaína engañando como que hubiera sido Guayustí, fue que hicieron botellas, elaboraron botellas parecidas a la mía, pero que se nota la diferencia. Ok. Etiquetas parecidas a la mía, pero no eran las mías, porque en mis etiquetas, primero está todo en español, Y, en estas etiquetas está en inglés, ok. en mis etiquetas está la fecha de ¿Y tiene elaboración del algún producto. sospechoso de quién pudo haber hecho esto? Porque evidentemente es alguien que sabía. No nos diga que Correa también fue esto, coronel. Bueno, parece que se iba a Bélgica, no sé si son coincidencias, como muchos cargamentos se han En ido los para allá. comentarios nos Pero dicen, vamos a leer algunos de los comentarios, dicen, Lucio Presidente, dice, ¿cómo así no le echó la culpa a Correa de la contaminación? Dicen también, lo tiene a Correa grabado en la frente, coronel, eso no creo que sea verdad, ¿o sí? no, mire, más bien era al revés. Repito, ustedes muy jóvenes, pero entre el 2007 y el 2012, el único partido que le enfrentó a Correa era Sociedad Patriótica, éramos nosotros. El único partido que hizo campaña en contra de la actual constitución, la del 2008, fuimos nosotros, no hubo nadie más. Recorrimos el país diciéndoles a los jóvenes que si votaban por esa constitución no iban a ingresar libremente a la universidad. Le decíamos al país que si votan por esa constitución, porque ahí Paula Romo, que trabajaba con Correa, puso el capítulo de la ciudadanía universal, con lo cual todas las personas, los buenos y los malos, podían venir al Ecuador y convertir en lo que es ahora el país en basurero de la delincuencia internacional. Les decíamos que con esa constitución no se van a poder extraditar a delincuentes, entre ellos a narcotraficantes. Y le decíamos que esa constitución era pro delincuentes, pro impunidad, y por eso estábamos en contra de esa constitución, y por eso también ahora nosotros proponemos una nueva constitución que tendrá que ser aprobada en una mega consulta que podríamos conversar en Ok. alguna otra ocasión, Una una última nueva pregunta, constitución. una última pregunta de la gente, coronel, para ya ir cerrando. Dice, ¿dónde están los 5 millones perdidos del Ministerio de Bienestar Social que se perdieron en su gobierno? Dice alias Ferno Gaming. No sé si tiene alguna respuesta al respecto. Miren, por supuesto, lo que les voy a responder, ¿por qué deben ser estos señores o troles o pagados o que defienden a Correa, que defienden a un corrupto? O sea, ¿cómo se puede defender a un verdugo? Alguien que saqueó al país, alguien que nos dejó en esta tremenda inmoralidad. Pero en todo caso, amigos, soy el único varón que estando el gobierno golpista en el poder, estando Rafael Correa de ministro de Economía, estando los generales golpistas en el poder, yo vine al penal García Moreno a dar la cara. Y entre esos juicios estaba que yo le traje a Bucarán, mentira. Estaba que yo nombré a la Pichicorte, mentira. Estaba que se habían robado cosas del Pero Ministerio Abdalá de sí es su Bienestar amigo, Social. ¿no, coronel? Perdón, Abdalá sí es su amigo. por supuesto, por supuesto. Yo no soy de los que cuando los amigos están
en problemas de salud, enjuiciados, me hago a un lado. Yo no soy como aquellos que cuando Abdalá estaba en el poder, ahí sí, como moscas alrededor de Abdalá. Cuando comenzó a tener problemas, se separaron. Y lo Ok, propio era bueno, no nos conmigo. vayamos Cuando de la pregunta sobre lo del Ministerio de Bienestar Social que nos están insistiendo. Sí, eso es totalmente falso. Y si tienen ustedes algún indicio, presenten en la fiscalía y no sigan repitiendo como loras cosas que por ahí escucharon, porque no hay peor corrupción que robarle la honra a una persona honrada. Yo camino por el país. Eso ustedes díganle a Correa, que tenga las agallas, que tenga el coraje, porque un presidente no puede estar prófugo de la justicia. Que venga y dé la cara, pues, como hice yo. Yo vine al penal García Moreno a enfrentar a la justicia en contra, a enfrentar al gobierno golpista que estaba obviamente en contra, a enfrentar a los generales golpistas que estaban en contra. Ahora aquí todos los jueces son puestos por Correa. ¿De qué tiene miedo? Que venga él a las denuncias de haberse robado 1.500 millones de dólares de la refinería de Manabí, 2.200 millones de la refinería de Esmeraldas, 3.600 millones de dólares de la reconstrucción de Manabí después del terremoto, 3.000, 4.000 millones de dólares en una venta fraudulenta de nuestro petróleo a través de Petrochina, con $3 o $4 menos de lo que cuesta en el mercado internacional. Un perjuicio terrible para el país y que continúa. Y el presidente Lazo tampoco ha hecho nada y el presidente anterior, Lenín Moreno, tampoco hicieron nada para parar esos negociados que van en contra de los intereses nacionales. A Yo mí no creo me que pueden el agarrar nada en ha temas. sido como que la constante de los últimos años de gobierno. Coronel, la verdad es que el tiempo nos apremia, ha sido una buena conversación, le agradezco mucho por haber estado con nosotros, Por haber intentado por siempre haber, conectarse claro, a por pesar de haber las intentado dificultades. conectarse a pesar de las dificultades. Le dejamos abierta la invitación para conversar sobre más cosas que se nos quedan. Siempre nosotros desde nuestra curiosidad absolutamente sana, se podría decir. No tenemos ganas de atacar a nadie. Le agradecemos mucho, coronel. Que tenga buen día, ¿no? Sí, muchísimas gracias a ustedes, Johan. Estoy siempre a la orden para conversar sobre cualquier tema. Soy totalmente tolerante, inclusive para ciertas preguntas que sirven para aclarar, como aquella del Ministerio de Bienestar Social. Yo camino por todo el país solo, sin guardaespaldas, más bien recibiendo el aprecio de la gente. Y no solamente me quedo en el pasado, sino yo propongo cambios para el país en base a mi experiencia. Hablo de una mega consulta popular que en algún momento podríamos desmenuzarla con ustedes en qué consiste la nueva constitución, en qué consiste el nuevo Código Orgánico Integral Penal, en qué consiste la ley para convertir al Ecuador en un centro financiero internacional para atraer a la banca del mundo, a los bancos más grandes del mundo, para que en competencia con la banca ecuatoriana bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3% de interés anual, una ley de justificación y confiscación de bienes para que todos los funcionarios públicos que no justifiquen sus inmensas fortunas, estas sean incautadas en beneficio de los ecuatorianos. Son temas que se requieren con urgencia en el Ecuador para darle un giro de 180 grados. El Ecuador no puede seguir en el sitial que está ahí en el lodo. Tenemos que nuevamente rescatarlo y con ustedes jóvenes yo creo que sí lo podemos lograr. Ok, muchas Muchas gracias, gracias, coronel. Lucio. 11:26 de la mañana, nos vamos ahora sí a un corte.